El día que mi madrastra me gritó estorbo, no me dolió solo por la palabra, sino por donde lo dijo. Estábamos en el comedor de la casa que fue de mi madre. Esa casa que olía a su perfume, que guardaba las risas de cuando ella me peinaba en las mañanas, los abrazos cuando tenía miedo de dormir sola. Esa casa era lo último que me quedaba de ella. Y ahí estaba yo, parada en medio del mismo lugar donde celebramos su último cumpleaños, escuchando cómo me echaban en cara que sobraba. Mi papá no dijo nada. Bajó la mirada, como si no fuera con él. Como si no hubiera prometido que siempre me cuidaría. Ese silencio fue peor que el grito. Porque ese día entendí que no tenía a nadie. Pero también entendí algo más, que no sabía toda la historia. Y que algo en esa casa, algo que mi madre dejó oculto, estaba a punto de salir a la luz. Esta es mi historia, quédense hasta el final. Después de que mi mamá falleció, mi papá cambió. No de golpe, pero sí poco a poco. Empezó a llegar más tarde del trabajo, a hablar menos conmigo, a evitar las conversaciones que antes nos unían. Yo tenía 17 años cuando ella murió, y aunque me sentía perdida, intentaba mantener la casa como ella lo hacía. Lavaba, cocinaba lo poco que sabía, y me esforzaba en que todo siguiera igual, aunque ya nada lo era. Un año después, mi papá trajo a vivir con nosotros a Julia, su nueva pareja. Yo no tenía fuerzas para discutir, y él tampoco me preguntó. Simplemente llegó una tarde con sus maletas. Julia era todo lo contrario a mi madre, distante, controladora, siempre con ese tono pasivo que hacía que uno se sintiera culpable de respirar. Desde el primer día me dejó claro que esa no era mi casa, aunque mi nombre estuviera en los papeles. Ahora esta casa tiene nuevas reglas, dijo una vez, mientras reordenaba las fotos familiares y quitaba las de mamá. Yo trataba de no estorbar, de estudiar, de encerrarme en mi cuarto. Pero cada vez que salía, sus miradas eran cuchillos. Empezó a controlar la comida, a cerrar con llave ciertas habitaciones, incluso decirle a mi papá que yo era una carga. Y él solo se quedaba callado. Yo sabía que algo no estaba bien, que esa mujer escondía algo, pero no me imaginaba cuánto. Mi madre era una mujer sencilla, fuerte y silenciosa. No hablaba mucho de su pasado, pero en sus ojos siempre había algo de nostalgia. Yo la veía mirar por la ventana en las tardes, con una taza de té entre las manos, y parecía que pensaba en cosas que no podía contarme. A veces le preguntaba por su juventud, por su familia, y siempre me respondía con evasivas, con frases sueltas como eso ya no importa o lo que cuenta es que estamos juntas ahora. Cuando cumplí 15, me regaló una carta. No era muy larga. En ella me decía que si alguna vez ella faltaba, debía ser valiente. Que recordara siempre quién era yo, y que nadie tenía derecho a hacerme sentir menos. Esa carta, la tengo guardada como un tesoro. Lo que no sabía en ese entonces era que mi madre ya estaba enferma. Nunca me lo dijo. Se lo guardó todo hasta el final. Cuando la vi apagarse, supe que había muchas cosas que no me había contado, no por ocultármelas, sino porque quiso protegerme. Me dejó la casa con su nombre y el mío en la escritura. Me dijo, con voz casi apagada, que esa casa era mi refugio. Que nunca dejara que nadie me sacara de allí. Mi papá, por su parte, era un hombre correcto, pero ausente. Siempre más preocupado por el trabajo que por lo que pasaba en casa. Yo sé que amó a mi madre, pero cuando ella murió, fue como si él también se hubiera ido. No supo cómo lidiar con el duelo. No supo cómo lidiar conmigo. Y fue en ese vacío donde entró Julia. Una mujer que, según él, lo ayudó a volver a sonreír. Lo que yo vi fue otra cosa, una mujer que llegó a ocupar un lugar que no le correspondía, y que desde el primer día quiso borrar todo rastro de mi madre. Pero mi madre
no se dejó borrar tan fácil. Los meses siguientes fueron como vivir en una casa que ya no era mía, aunque legalmente lo fuera. Julia empezó a tomar decisiones sobre todo, redecoró los cuartos, cambió los muebles, hasta pintó las paredes. Yo sentía que cada cambio era un intento de borrar a mi madre. Incluso quitó la foto de ella del pasillo y la guardó en un cajón sin decirme nada. La encontré días después, entre revistas viejas, como si fuera basura. La relación entre nosotras era tensa. No discutíamos a gritos, pero se notaba el desprecio en cada gesto. Podrías ir pensando en mudarte, ya eres grande, me soltó un día mientras servía la cena. O buscar un trabajo, ya basta de estar aquí sin aportar nada. Yo estudiaba, me esforzaba, pero eso no le importaba. Para ella, yo era una intrusa en su nuevo hogar. Una noche, sin querer, escuché una conversación entre ella y mi padre. No sabían que yo estaba en casa. ¿No ves que esa niña te manipula?, le decía. Solo está aquí por la casa, no te quiere, solo le interesa lo que le dejó esa muerta. Esa frase me heló. No solo por el desprecio, sino porque por primera vez escuché a alguien referirse a mi madre como esa muerta, como si fuera un estorbo incluso después de irse. Mi papá no la corrigió. Solo dijo que no quería más problemas, que todo estaba en orden, que yo pronto me iría. Fue ahí donde supe que no podía esperar nada de él. Días después, mientras limpiaba el armario del cuarto de mamá, uno que Julia nunca había tocado, encontré una caja oculta detrás de unas mantas viejas. Dentro había cartas, fotos, y una pequeña libreta con una letra que no era de ella. Era la letra de mi abuela, la madre de mi mamá, una mujer de la que nunca se hablaba en casa. Había también un sobrecerrado con mi nombre. Temblando, lo abrí. Dentro había una carta escrita por mi madre, con una fecha de 2 años antes de morir. Me hablaba de cosas que no entendía del todo, de secretos de familia, de una persona a la que debía buscar si algún día me sentía sola, de una verdad que me daría fuerza. Decía, si estás leyendo esto, es porque ya sentís que no perteneces a ningún lugar. Pero no es así. La sangre no siempre hace familia. A veces, la verdad sí. Busca a Teresa. Ella tiene las respuestas que yo ya no tuve tiempo de darte. ¿Quién era Teresa? ¿Por qué mi madre nunca me habló de ella en vida? ¿Y por qué sentí que esa carta, más que una despedida, era el inicio de algo mucho más grande? Desde ese día, supe que no podía seguir encerrada en el silencio de esa casa. Algo me decía que mi madre me había dejado un camino, y que Julia, de alguna forma, estaba parada justo en medio de él. Después de encontrar la carta, algo dentro de mí despertó. Empecé a mirar las cosas con otros ojos. Ya no me limitaba a sobrevivir entre las paredes que una vez me protegieron. Quería entender. Saber qué me había querido decir mi madre con esa advertencia. ¿Por qué mencionó a una mujer llamada Teresa y por qué sentía que Julia estaba vinculada a ese silencio? Fue entonces cuando decidí buscar la libreta de contactos de mi madre, una vieja agenda de tapa dura que ella guardaba como si fuera oro. La encontré entre libros que Julia había querido donar sin revisar. Ahí estaba, Teresa Gómez. Con una dirección escrita a mano, sin teléfono. No sabía quién era, pero lo que sí sabía es que no le podía contar nada a nadie. Mucho menos a Julia. Ese mismo fin de semana fingí que iba a estudiar con una compañera y tomé un bus hacia esa dirección. Era un barrio humilde, de casas pequeñas y patios llenos de plantas. Golpeé la puerta con el corazón en la garganta. Me abrió una mujer mayor, de unos 70 años, con el rostro arrugado pero dulce. ¿Teresa?, pregunté. Me miró por unos segundos, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No puede ser, sos igual a tu madre, murmuró.
Ese fue el inicio de una verdad que me cambiaría la vida. Teresa había sido la mejor amiga de mi madre en su juventud. Pero algo ocurrió, una discusión, un quiebre familiar, que la separó por completo. Me habló de un tiempo donde mi madre vivió cosas que yo jamás imaginé. Un primer amor que terminó mal, un embarazo perdido, y una familia que la juzgó tanto que decidió alejarse para siempre. Me mostró fotos que nunca había visto, cartas que ella le mandó y que nunca recibió respuesta. Mi madre, según Teresa, no era la mujer débil que muchos pensaban, era una luchadora. Una que eligió el silencio para no dañar. Y sobre todo, una que tenía miedo. Miedo de que alguien de su pasado volviera a hacerle daño. Y ese alguien, al parecer, era Julia. Cuando escuché eso, sentí que el suelo se me abría. ¿Cómo era posible que Julia conociera a mi madre de antes? ¿Qué papel había jugado en todo eso? Teresa me explicó que Julia no era una extraña. Habían sido compañeras en su juventud. Pero Julia siempre tuvo envidia de mi madre. De su talento, de su nobleza, de cómo todos la querían. Y al parecer, también compartieron un hombre en el pasado, uno que no supo decidirse. Teresa no me quiso decir mucho más. Solo me miró con tristeza y me advirtió: «Tené cuidado, esa mujer no está en tu casa por amor. Ella está buscando algo. Y si no lo encuentra, te va a destruir a vos». Volví de ese encuentro con el alma revuelta. Y al llegar a casa, lo confirmé, mi habitación estaba vacía. Julia había metido todas mis cosas en bolsas negras y las dejó en el garaje. «Ya va siendo hora de que tomes tus propias decisiones», dijo con una sonrisa cínica. «Esta casa ya no es lugar para hijitas consentidas». Miré a mi padre buscando una explicación. Pero solo se encogió de hombros. «No podemos vivir todos en tensión», dijo. «Por el bien de todos, tal vez sea mejor que busques otro lugar». No sé qué dolió más, la traición de él o la frialdad con la que me estaban echando del único hogar que conocí. Esa noche dormí en el piso del cuarto, abrazada a la mochila donde llevaba la carta de mi madre y la dirección de Teresa. Ya no me quedaba nada. Pero esa nada fue el principio de todo. En los días que siguieron, me sentí como una sombra. Me quedaba fuera de casa lo más que podía, caminando sin rumbo, comiendo cualquier cosa barata en una plaza, sentada con los auriculares puestos para no pensar. Volvía tarde, cuando sabía que todos dormían, y me encerraba en mi cuarto como si fuera un refugio prestado. Julia había logrado lo que quería: convertirme en una extraña dentro de mi propia casa. Una noche me topé con la cerradura cambiada. Intenté abrir la puerta y no pude. Golpeé. Nadie respondió. Esperé horas en el porche, y cuando finalmente mi papá abrió, me dijo que era por seguridad, que Julia se sentía incómoda con mis horarios. No le grité. No lloré. Solo subí a mi cuarto con una piedra en el pecho. Esa fue la primera vez que dormí con miedo en mi propia casa. A los pocos días me enfermé. Un resfrío se volvió fiebre alta. No tenía dinero para medicamentos. Julia no me dirigía la palabra, y mi papá solo me dejó una taza de té en la mesa. Me sentí invisible, abandonada. Pasé 3 días en cama, con el cuerpo cortado y la cabeza ardiendo, sin que nadie preguntara cómo estaba. Nadie. En medio de esa fiebre, me desperté sobresaltada al oír ruidos en el cuarto de mi madre. No debía haber nadie ahí, porque esa habitación siempre había estado cerrada con llave desde su muerte. Me levanté tambaleando, me acerqué en silencio, y vi la puerta entreabierta. Julia estaba adentro, revisando los cajones. Sacaba cosas, abría cajas, miraba papeles. Volví a mi cuarto sin hacer ruido, el corazón latiéndome en la garganta. No entendía qué buscaba, pero algo me decía que tenía que proteger lo que yo había encontrado.
Pocos días después, recibí una carta. Era del juzgado. Decía que había una solicitud de revisión del testamento. Julia, a través de un abogado, había pedido impugnar la herencia que mi madre me había dejado. Usaba el argumento de que yo era menor de edad cuando se firmó y que el padre tenía derecho a disponer de la propiedad familiar para beneficio común. Me temblaban las manos. Yo no tenía dinero para un abogado. Ni experiencia, ni apoyo. Me sentí sola, expuesta, sin armas. Como una niña luchando contra gigantes. En el fondo, una voz me decía que debía rendirme. Que era más fácil irme, buscar una habitación en otro lugar, empezar de cero. Pero luego recordaba la carta de mi madre, su letra firme diciendo: «Esa casa es tu refugio. No dejes que te la quiten». Y entendí que no podía ceder. Aunque me costara el alma, tenía que pelear. La noche que recibí la notificación del juzgado no pude dormir. Me senté en el borde de la cama con la carta en las manos, sintiendo como cada palabra me iba quitando el aire. Por primera vez en mucho tiempo, lloré en voz alta. No como una escena de película, no. Fue ese llanto roto, ahogado, el que solo sale cuando uno ya no tiene fuerzas para sostenerse. No entendía por qué me pasaba todo eso. ¿Qué mal había hecho yo? ¿Por qué mi madre, que me amó tanto, no pudo quedarse? ¿Por qué mi padre, que una vez me abrazaba después de las pesadillas, ahora me dejaba sola frente a una amenaza así? Me miré en el espejo. Estaba demacrada, ojerosa, con la piel pálida y los ojos apagados. Esa no era yo. Esa era una sombra de mí misma. Esa noche fue el punto de quiebre. Me levanté, fui hasta la cocina y vi a Julia sentada, como siempre, con su té y ese aire de reina en un castillo que no era suyo. Me miró con esa sonrisa cínica, como quien ya ganó. Pero no le dije nada. No lloré. No le rogué. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y saqué todo lo que tenía: la carta de mi madre, la libreta con el nombre de Teresa, las fotos, las cartas antiguas, y en el fondo de la caja, algo que no había notado antes, un sobre amarillo, cerrado con cinta, con la letra de mamá que decía: «Abrir solo si ya no confías en nadie». Lo abrí temblando. Dentro había una copia del testamento original, firmada y sellada. También una carta más. En ella, mi madre explicaba que había visto venir el cambio en papá. Que no sabía cuánto duraría su enfermedad, pero que algo dentro de ella le decía que, al faltar, yo correría peligro. Por eso había dejado copia del testamento en un lugar seguro, fuera de la casa. Si algún día alguien intenta quitarte lo que te pertenece, busca a Teresa. Ella sabe qué hacer. Y entonces lo entendí todo. Mi madre no solo me dejó una casa. Me dejó una forma de defenderme, una guía. Me dejó las pruebas necesarias para enfrentar todo. Pero no bastaba con tenerlas. Tenía que usarlas. Y para eso, debía convertirme en alguien que nunca había sido. Fuerte, decidida, capaz de alzar la voz, aunque temblara. Esa noche no dormí. Pasé las horas organizando papeles, armando una carpeta, escribiendo todo lo que recordaba, todo lo que había vivido. Al amanecer, me miré otra vez en el espejo. Y por primera vez, no vi a una víctima. Vi a una hija, que iba a hacer justicia por su madre. Lo primero que hice fue volver a casa de Teresa. Llevé la carpeta con todos los documentos que había juntado, incluyendo la copia del testamento, las cartas y las notas de mi madre. Le conté todo, sin guardarme nada, la forma en que Julia me humillaba, cómo me habían intentado echar, y ahora, la demanda para quitarme la casa. Teresa me escuchó en silencio, con los ojos llenos de rabia contenida. Cuando terminé, me puso una mano en el hombro y me dijo algo que no voy a olvidar.
Tu mamá era una mujer sabia. Pero vos, sos valiente. Y eso es lo que ella más quería para vos. Me ayudó a contactar a una abogada amiga suya, alguien de confianza. Una mujer llamada Clara, que desde el primer momento me trató con respeto. Cuando leyó la copia del testamento y vio la documentación, su rostro cambió por completo. Tienen poco sustento legal, me dijo. Pero si te dejas intimidar, pueden lograr que firmes algo que te haga perderlo todo. Esa es su jugada. Comenzamos a preparar la defensa. Clara redactó una contranotificación con todo en regla, adjuntando las pruebas que demostraban que la casa había sido heredada de manera directa y sin condición. Tu madre lo dejó todo bien amarrado, me dijo. Pero no contaban con que vos supieras cómo defenderlo. Mientras tanto, en casa, las cosas se pusieron más tensas. Julia sabía que yo estaba tramando algo. Empezó a vigilarme, a revisar mis cosas, incluso a interceptar mi correspondencia. Un día intentó entrar a mi cuarto sin permiso, pero yo ya había escondido los documentos fuera de casa. Cuando me confrontó, fingí ingenuidad. Estoy buscando trabajo, como dijiste, le respondí. Pero mi silencio le molestaba más que cualquier reclamo. Una tarde, mi papá me pidió hablar. Estaba raro, como si estuviera nervioso. Me dijo que estaba cansado de las tensiones, que Julia solo quería paz, y que si yo aceptaba firmar una cesión parcial de la casa, podrían ayudarme con mis estudios, darme algo de dinero, para que todos salgamos beneficiados. Lo miré a los ojos, con el alma rota. ¿Querés que venda la memoria de mamá por un poco de paz? Le dije. ¿Querés que firme para que tu nueva esposa viva tranquila en la casa donde mamá murió? No supo qué decir. Se levantó sin mirarme. Esa fue la última conversación sincera que tuvimos. En paralelo, yo empecé a buscar más pruebas. Revisé papeles antiguos, cuentas bancarias, escrituras. Había cosas que no coincidían. Por ejemplo, descubrí que Julia había solicitado un préstamo a nombre de mi padre, usando la dirección de la casa, y que estaba empezando a mover papeles para poner la propiedad como garantía. Eso era grave. Clara me dijo que, con eso, podíamos contraatacar. Pero yo no quería solo ganar legalmente. Quería que ella supiera que no había logrado borrarme, que yo era más fuerte de lo que pensaba. Por eso empecé a grabar. Cada palabra, cada conversación, cada intento de manipulación. Guardé todo. Y una noche, cuando me volvió a decir, no tenés nada aquí, esta casa es mía porque tu padre lo decidió, le respondí, esta casa es de quien la construyó con amor, y esa persona no sos vos. Y tampoco es él. Y supe, en ese momento, que la pelea recién empezaba. Pero ya no me daba miedo. A partir de ese momento, mi vida se dividió entre la universidad, las reuniones con Clara y las investigaciones silenciosas dentro de la casa. Me movía con cuidado, sin levantar sospechas. Julia y mi padre aún creían que yo estaba débil, confundida, pero eso me daba ventaja. No sabían que cada palabra que decían podía volverse una prueba. Compré una pequeña grabadora y la escondí en mi bolso. Empecé a registrar conversaciones, sobre todo cuando Julia hablaba por teléfono con su abogado. En una de esas grabaciones se escuchaba claramente cuando ella decía, «La casa es mía». Esa mocosa no tiene idea de lo que vale ni lo que firmó su madre. Eso fue clave. También revisé papeles antiguos en los archivos del colegio donde mi madre trabajaba como maestra. Allí me entregaron una copia de su testamento original, que ella misma había dejado en custodia por si algo le pasaba. Todo coincidía con lo que ya teníamos, pero fortalecía la defensa. Su letra, su firma, su voluntad sin condiciones. Por otro lado,
Clara accedió a informes financieros que mostraban que Julia había empezado a mover dinero de mi padre hacia cuentas que no estaban a su nombre. Todo sin que él lo supiera. Era un patrón de manipulación financiera que, aunque difícil de probar emocionalmente, sí tenía peso legal. Teresa, por su parte, me ayudó a ubicar a una antigua amiga de mi madre, una mujer que años atrás escuchó a Julia decir en una reunión que iba a terminar en esa casa, de una forma u otra. Aunque no era una prueba directa, era un testimonio que hablaba de su intención. Lo más fuerte, sin embargo, fue una carta que encontré entre los papeles de mi madre, escrita a mano y dirigida a mi padre. En ella, mi madre le pedía que por favor, si algún día faltaba, respetara su voluntad. No es solo una casa. Es el hogar que construimos para nuestra hija. Prométeme que no la dejarás sola. Lloré al leerla. La llevé a Clara y solo dijo, con esto, no solo vamos a defenderte. Vamos a exponerla. La etapa de búsqueda había terminado. Ahora venía el momento de dar el primer golpe. Con todo lo que habíamos reunido, Clara preparó un primer recurso legal, una solicitud formal de advertencia para frenar cualquier intento de venta, hipoteca o modificación de la propiedad sin mi consentimiento. La entregamos al juzgado con las pruebas en orden, y yo, por primera vez, sentí que estaba haciendo algo concreto, que ya no era una víctima. Poco después, se citó a las partes a una audiencia preliminar. Ahí estaba yo, temblando por dentro pero con la frente en alto, sentada frente a Julia y a su abogado. Mi padre, como siempre, callado, evitaba mirarme. Cuando el juez leyó parte del testamento y la carta de mi madre, pensé que eso bastaría. Pero el abogado de Julia se adelantó con una jugada sucia. Presentó un documento falso, una supuesta adenda firmada por mi madre meses antes de morir, en la que cedía la casa a la familia compuesta por su esposo y la nueva pareja en caso de fallecimiento. Yo no podía creerlo. Clara pidió una revisión técnica de la firma. Pero el daño ya estaba hecho. El juez no podía emitir fallos aún, pero se aplazó cualquier resolución definitiva hasta verificar la autenticidad de los documentos. Salí de esa sala con un nudo en la garganta. Había dado todo, y aún así, ellos tenían recursos, tiempo y artimañas. Esa noche me encerré en mi cuarto y pensé en rendirme. Por un segundo, lo consideré. Irme. Abandonarlo todo. Pero entonces, abrí la carta de mi madre una vez más. La releí despacio. Al final decía, no dejes que te hagan sentir pequeña. Lo que defendes no es solo una casa, es tu lugar en el mundo. Y con eso en el pecho, supe que el primer intento pudo haber fallado, pero la pelea recién comenzaba. 2 semanas después de la audiencia fallida, recibí una llamada inesperada. Era Clara, mi abogada. Su voz sonaba distinta, con una mezcla de emoción y urgencia. Necesito que vengas al estudio. Encontré algo que puede cambiarlo todo. Fui sin dudar. Al llegar, me mostró un sobre con documentos que habían sido entregados de forma anónima. Alguien, desde adentro del juzgado, había alertado que la adenda presentada por el abogado de Julia tenía irregularidades graves. Clara había solicitado un análisis pericial privado. Y los resultados eran contundentes. La firma de mi madre era falsa. Había sido imitada con una técnica de escaneo y trazado manual. Pero eso no era lo más fuerte. Junto con ese informe, había un segundo sobre. Dentro, copias de correos electrónicos entre Julia y un gestor inmobiliario. En ellos, Julia ya negociaba la venta de la casa antes de iniciar la impugnación legal. En uno de los mensajes incluso decía, solo necesito que la chica firme o que el juez me dé el poder. Lo demás está arreglado. Esa era la prueba decisiva. Clara me miró con seriedad.
Con esto no solo frenamos la demanda. Podemos iniciar una denuncia por falsificación y tentativa de fraude patrimonial. Pero eso depende de vos. ¿Querés ir hasta el final? Me quedé en silencio por un instante. No era solo una cuestión legal. Era mi vida. Mi madre. Todo lo que ella había querido proteger. Todo lo que Julia había intentado arrebatarme. Asentí, con el corazón latiendo fuerte. Sí. Hasta el final. Y fue en ese momento, cuando salí del estudio de Clara con los documentos en mi bolso, que lo supe. La historia había cambiado de dirección. Ya no era la hija desamparada. Ahora, era la que iba a pelear con todo lo que tenía. Porque no me defendía solo a mí. Defendía la memoria de mi madre. La segunda audiencia fue distinta desde el inicio. Esta vez, yo llegué distinta. No era la chica frágil que lloraba en silencio. Llevaba el cabello recogido, una carpeta bajo el brazo y la mirada firme. Afuera del juzgado llovía, pero yo solo pensaba en una cosa. Esta era la última vez que iba a permitir que alguien hablara por mí. Julia entró vestida de blanco, como si pudiera engañar a alguien con esa apariencia de pureza. A su lado, su abogado, confiado, como si el mundo le perteneciera. Y detrás, mi padre, que ni siquiera me saludó. Cuando el juez comenzó a revisar los nuevos documentos, noté cómo Julia empezaba a incomodarse. Clara pidió la palabra. Con voz clara y segura, presentó el informe de peritos que demostraba la falsedad de la firma en la supuesta adenda. Luego, con una frialdad quirúrgica, entregó las copias de los correos electrónicos donde Julia negociaba la venta de la casa antes del juicio. El juez pidió silencio. Leyó lentamente los documentos. Y luego miró directamente a Julia. ¿Tiene algo que decir sobre estas pruebas?, preguntó. Julia abrió la boca, pero no salía nada. Se giró hacia su abogado, quien intentó desviar la atención hablando de malentendidos y errores administrativos. Pero era demasiado tarde. Clara pidió que constara en actas la intención de fraude y el intento de despojo mediante falsificación. La sala entera quedó en silencio. Entonces, sin que nadie me lo pidiera, me levanté. Le pedí permiso al juez para decir unas palabras. Con la voz temblorosa, pero fuerte, hablé. Señoría, esta casa no es solo una propiedad. Es el lugar donde crecí, donde mi madre murió, donde cada rincón guarda su voz y su amor. Esta mujer, dije señalando a Julia, no solo quiso quitarme un techo. Quiso borrar a mi madre, a mi historia, a mí misma. Y mi padre lo permitió. Me giré hacia él. Y por primera vez en años, le dije todo. Papá, vos me dejaste sola. Sabías lo que estaba pasando y no hiciste nada. Tal vez porque no querías problemas, o porque ya no me reconocías como tu hija. No sé. Pero yo no me voy a ir más. Esta vez no. El juez dictó una medida inmediata: suspensión de cualquier acción sobre la propiedad, apertura de investigación penal contra Julia por falsificación de documentos, y confirmación del testamento original a mi favor. Cuando salimos, Julia no me miró. Se fue rápido, con su abogado detrás. Mi padre se me acercó. Lo siento, murmuró. Lo miré sin rencor, pero también sin necesidad de consolarlo. No es tarde para ser mejor persona, pero ya no voy a esperarte. Y me fui. La lluvia seguía cayendo. Pero dentro de mí, ya había salido el sol. Las semanas siguientes a la audiencia fueron una mezcla extraña de alivio y duelo. Aunque había ganado legalmente, sentía que algo dentro de mí seguía latiendo con tristeza. Era como si aún tuviera que despedirme de muchas versiones mías que murieron en ese proceso. La niña que esperaba amor de un padre que ya no podía dárselo,
la joven que buscaba aprobación en una casa que la rechazó, la hija que se aferraba a los recuerdos como si fueran salvavidas. Pero también sentí algo nuevo, paz. Por primera vez en años, dormía sin miedo. Volví a caminar por la casa sin que me doliera cada rincón. Abrí los armarios, saqué los objetos que Julia había escondido, colgué de nuevo las fotos de mamá en las paredes, restauré los muebles viejos y limpié la habitación que había quedado cerrada tanto tiempo. Esa casa, mi casa, volvía a respirar. Un día, encontré un vestido de mi madre en una caja. Lo abracé, lo olí, y lloré como si ella estuviera ahí. Pero esta vez no fue por tristeza, fue por gratitud. Porque me había dejado todo lo necesario para resistir. La investigación contra Julia siguió su curso. No sé si terminará en condena, pero eso ya no me importa. Lo importante es que ya no tiene poder sobre mí. Se fue, y con ella, su sombra. Mi padre intentó acercarse, pero esta vez fui yo quien puso límites. No por rencor, sino por dignidad. Acepté tomar distancia, aunque me doliera. Algunas heridas se sanan mejor en silencio. Con el tiempo, retomé mis estudios con más fuerza. Conseguí una beca, empecé a trabajar medio tiempo, y poco a poco, construí una nueva rutina. No fue fácil. Hubo días de cansancio, de soledad, de preguntas sin respuesta. Pero cada mañana, al despertar, miraba la casa y sentía que había logrado algo inmenso, quedarme de pie. Una tarde, Teresa vino a visitarme. Caminamos por el jardín, y me dijo, tu madre estaría tan orgullosa de vos. Hiciste lo que muchas no se animan a hacer, defenderte. La abracé con fuerza. Y entendí que no estaba sola. Nunca lo estuve del todo. Solo necesitaba recordarlo. Pasó casi un año desde aquella audiencia. Y aunque el tiempo no borra todo, sí transforma el dolor en algo más manejable. Como una cicatriz que sigue ahí, pero ya no arde. La casa volvió a llenarse de sonidos nuevos. Música suave por las mañanas, el olor a pan tostado, y risas que llegan de visitas que sí me hacen bien. Teresa se convirtió en una presencia constante. Viene cada domingo, trae empanadas, flores del mercado, y anécdotas de mi madre que yo jamás había escuchado. A veces lloramos, a veces reímos, y a veces solo nos quedamos en silencio, compartiendo esa paz que se siente cuando el alma ya no se esconde. Reabrí la habitación de mi madre, pero no como un santuario triste. La convertí en una pequeña biblioteca, con una mecedora junto a la ventana donde ella solía mirar al jardín. Ahí estudio, escribo, pienso. Siento que en ese rincón ella aún me acompaña, sin decir palabra, solo con su presencia amorosa. Mi padre vino un par de veces. Le ofrecí una silla, un café. Me pidió perdón con los ojos, aunque no con muchas palabras. Creo que él también carga su propia culpa, sus silencios, su debilidad. Ya no lo odio. Pero aprendí que perdonar no siempre significa volver a abrir la puerta. A veces, el perdón es decir hasta acá con respeto. Con el tiempo, también me reencontré conmigo misma. Volví a hacer cosas que había dejado, escribir, pintar, salir a caminar sin miedo. Incluso empecé a dar tutorías a chicos que necesitan ayuda en la escuela. Es una forma de retribuir, de honrar lo que mi madre me enseñó, que lo importante en la vida no es lo que uno tiene, sino lo que uno puede sostener con dignidad. Un día, mientras regaba las plantas, una vecina se acercó y me dijo, tu mamá estaría feliz de ver cómo cuidas esta casa. Se nota que la llenaste de vida otra vez. Le sonreí. Y por dentro, sentí que sí, que por fin, todo tenía sentido. No me quedé solo con la herencia de una propiedad. Me quedé con una enseñanza, que aunque intenten sacarte lo tuyo, mientras conserves tu verdad,
nadie puede quitarte quién sos. A veces pienso que si mi madre no me hubiera dejado esa carta, hoy estaría viviendo una vida muy distinta. Tal vez lejos, en una pieza alquilada, con el corazón roto y la sensación de que el mundo siempre se impone sobre los que callan. Pero ella no solo me dejó una casa, me dejó una brújula. Aprendí que la dignidad no se negocia, aunque uno esté temblando. Que el amor verdadero, como el de una madre, no necesita estar presente físicamente para sostenerte. Y que muchas veces, lo que más cuesta defender es uno mismo. También entendí que hay silencios que matan. Como el de un padre que elige no ver. Como el de una casa que se enfría cuando la injusticia se instala. Pero también hay voces que salvan. Como la de una amiga leal, como Teresa. Como la de una abogada que cree en la verdad. Como la propia, cuando por fin te animás a hablar. A quienes estén pasando por algo parecido, quiero decirles que no están solos. Que uno no necesita ser fuerte todo el tiempo, pero sí necesita decidir cuándo dejar de rendirse. Que lo que te quieren quitar a la fuerza, muchas veces, es justo lo que más te pertenece, tu historia, tu valor, tu lugar en el mundo. Yo casi me dejo vencer. Casi. Pero ahora sé quién soy. Y nadie puede hacerte sentir menos si vos no te olvidás de eso. Si llegaste hasta acá, gracias por escucharme. Esta historia no fue fácil de contar, pero necesitaba decirla. Porque sé que allá afuera hay muchas personas que también han sido silenciadas, desplazadas o traicionadas, y merecen saber que no están solas. ¿Te ha pasado algo parecido? Me encantaría leerte. Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete. Me ayudarías mucho.